volvernos a encontrar. Hoy es otro día sensacional para que ustedes y nosotros digamos, vamos a cuidar nuestra salud. Porque salud solamente hay una y si usted no la cuida, imagínese, ¿quién no lo va a hacer? Nosotros la cuidamos, ¿eh? Nosotros somos medicina preventiva. Doctor 7 se enfoca en evitarle los problemas para que no llegue hasta ese sufrimiento de decir, oh por Dios, esto me está pasando. Y si su condición médica a día de hoy requiere de ciertos cuidados, nosotros con los especialistas que día a día invitamos, buscamos traerles soluciones, alternativas, quizás incluso respuestas a sus dudas y también tratamientos que son 100% efectivos. Bienvenidos a Doctor 7, encantados como siempre a esta hora y hasta las 6 de la tarde de estar en su pantalla. Hoy de forma especial le quiero mandar un saludo a mi equipo de producción, a todo mi equipo técnico también de Doctor 7, absolutamente a todo Ecuador TV, porque yo le tengo que decir una cosa, usted no lo ve en pantalla, pero realmente nos esforzamos porque usted tenga un producto de calidad todos los días, así que aplausos para ese equipazo, ¿no es cierto? Sensacional. Ahora yo les voy a comentar que el día de hoy es un día en el que vamos a hablar acerca de dolores articulares, desgastamientos de cartílagos y tratamientos de errores, consecuencias y algunas otras cositas que usted tiene que conocer, ¿ok? Así que ya sabe, póngase el cinturón y aquí arrancamos. Pero antes de hacerlo me gustaría que usted nos siga en redes sociales. Claro, usted me va a decir, pero Choco, en redes sociales, ¿qué me voy a encontrar? Echémosle un ojito. Uy, los churros, disculpe, los churros son rebeldes. Muy bien, echémosle un ojito. Echémosle un ojito y veamos qué encontramos. Doctor7.es. Doctor en letras, 7 en números.es. Yo me uno mucho a las palabras del doctor Arturo cuando él nos cuenta y nos dice, Doctor 7 es una página que tiene medicina familiar y medicina animal. ¿Qué más podemos pedir? Pues que le dé a seguir, que le ponga su like, que comente nuestras publicaciones y sobre todo que participe en nuestra Animal Trivia de cada día, en donde planteamos una pregunta que parece ser muy básica, pero que esperamos que usted pueda responderla de forma acertada. Bonito. Bonito, me encanta nuestro Instagram. Y ojos que no ven, Instagram se lo cuenta, así que vaya por favor y revise. Aparte que por acá tenemos a Anita, que es parte también de nuestro grupo de trabajo, que siempre está subiendo los avances, unas cositas interesantes. Revise las historias porque contenido hay de sobra, ¿hecho? Muy bien, ahora venga conmigo. Si ya me siguió hasta Instagram, tiene que seguirme también hasta YouTube. Pero no solamente a mí, a toda la familia de Ecuador TV, porque le tengo que contar que Ecuador TV tiene toda su parrilla informativa aquí en esta página. Absolutamente todo lo que nosotros vemos es desde noticias, opinión, deportes, medicina, mi medicina. Nosotros somos Doctor 7, así que vaya por favor hasta allá que con muchísimo gusto puede encontrar las 3 temporadas de Doctor 7, sí, con toda la información y sin cortes comerciales. Así lo puede revisar, ahí lo puede revisar y puede incluso analizar. ¿Hecho? Muy bien, ahora, antes de avanzar y antes de adentrarnos y conocer a nuestro médico especialista que el día de hoy nos va a acompañar, me gustaría que hagamos un stop. ¿Sabe por qué? Porque recientemente se celebró, bueno, no se celebró, se conmemoró un día con la intención de que usted pueda conocer más al respecto. Y estamos hablando de que en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis se conmemora cada 24 de marzo la intención también de recordar una enfermedad que sigue latente y presente en nuestra realidad. Por eso nosotros hemos preparado el siguiente reportaje para no dejar pasar esta fecha y sobre todo para que no ignoremos una enfermedad que aún requiere atención. Así que póngale cuidado. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica que ha estado con los seres humanos aproximadamente 6.000 años porque hay registros y esta tiene la capacidad de que no solo afecta a los pulmones, puede afectar otros órganos, cerebro, riñones, intestino. Históricamente se decía que la tuberculosis afectaba a las personas pobres. Histórica y silenciosa. La tuberculosis no es cosa del pasado. Hoy sigue presente, aunque muchas veces no lo sabemos. Si partimos del hecho de que una persona de cada 4 tienen consigo viviendo la bacteria de la tuberculosis, es decir, que tienen un estado latente, de estas, el 10% a lo largo de su vida pueden desarrollar la enfermedad. Los factores para que la enfermedad se active son diversos.
Sin embargo, la vacuna ayuda a prevenir las formas más graves. Niños y adultos mayores. ¿Por qué? Porque las defensas, que son las que se encargan de contener a la infección, está ya debilitado para empezar. Otro grupo vulnerable, las personas que viven con VIH, ¿ya? Otro grupo vulnerable, las personas que viven en hacinamiento, y con eso me refiero, por ejemplo, a las personas que viven en situación de pobreza extrema o las personas privadas de la libertad. Ya, otros grupos, personas que tienen enfermedades crónicas y que influyen sobre el estado inmunológico. Personas que tienen cáncer, las personas que tienen cáncer y que están en plan o que están en planes de trasplante renal, ellos van a recibir medicamentos que van a bajar más sus defensas, entonces estas personas se vuelven vulnerables a la infección por tuberculosis. ¿Ya? ¿Qué otras personas? Personas que tienen diabetes y que tienen mal control, ¿ya? O personas que se realizan diálisis por enfermedad renal crónica, ¿ya? Esos son los grupos vulnerables. Los síntomas suelen ser sutiles y pueden confundirse con otras enfermedades. Todo paciente o toda persona que tenga tos por más de 2 semanas tiene que ser evaluado para ver que no tenga tuberculosis. Otro síntoma que presentan generalmente tienen fiebre, y sobre todo la peculiaridad de esta fiebre es que las personas se quejan de que me da fiebre pero solo en la noche o solo en la tarde. ¿Ya? Otro síntoma que se asocia y que es bastante frecuente es que las personas cuando duermen sudan de tal forma que la ropa con la que duermen mojan, ¿ya? Y la otra que se ve también es la pérdida de peso significativa. Pero, ¿por qué existe tanto estigma alrededor de esta enfermedad? Para que la bacteria tenga un hábitat adecuado. Es, por ejemplo, una habitación en la que viven, me invento, 4 personas en una habitación, que no tiene buena entrada de luz, que no tiene ventilación. Ese es el lugar propicio para que la bacteria se desarrolle, para que las demás personas se contagien. Es parte del origen de la estigmatización. Es como las personas pobres, o más bien dicho, se decía que la tuberculosis era de personas pobres, por ejemplo, hacinadas o con malos hábitos higiénicos, pero eso está cambiando. Para ponerlos en contexto, por ejemplo, una de las personas que tiene riesgo no solo son las personas que viven en hacinamiento o que tienen bajos recursos económicos, sino también el personal de salud que trabaja con las personas que tienen tuberculosis. A pesar de su impacto, hoy existe tratamiento y cura. De la creación de los antibióticos, esta enfermedad tiene cura, ¿ya? Depende mucho del tipo de tuberculosis para saber cuánto tiempo le vamos a dar de tratamiento, pero básicamente el tratamiento mínimo son 6 meses. El hecho de que le digas a una persona, bueno, ¿sabe qué? Voy a tener que darle antibióticos por 6 meses, es lo que hace que tengan una mala adherencia. La gente no acepta ese hecho. Para la gente en general es como que, bueno, me dan antibióticos bien, en 3 días me siento bien, abandono, perfecto, pero la tuberculosis no funciona así. Detectarla a tiempo y completar el tratamiento pueden salvar vidas, porque la tuberculosis sigue presente, pero hoy sí tiene solución. Nos hacemos eco precisamente de esta última frase que lo escuchábamos en pantalla. Todavía está presente, pero ahora sí tiene solución y tiene cura. Y nosotros sabemos que esta es una enfermedad que causa muchísimo interés y a pedido precisamente de nuestra audiencia. En los siguientes días estaremos conversando más al respecto, así que muchísimo ojo para que usted no se lo pierda. Ahora, vamos a hablar ya del tema central que hemos elegido para el día de hoy y tenemos un médico tratante que será nuestro invitado. El doctor Carlos Rojas, especialista en medicina interna, es quien nos acompaña y le damos la más cordial bienvenida en este momento para que hablemos acerca de dolores articulares, desgaste de cartílago y por qué nos duelen las articulaciones y qué podemos hacer. ¿Cómo vamos, Guido? Hola. Qué gustazo el día de hoy que nos acompañe. Póngase cómodo, por favor. Esta es su casa. Primero, mi doc, hablemos un poquito. Las articulaciones. ¿Dónde están ubicadas y qué son las famosas articulaciones? Bueno, precisamente las articulaciones son aquellos espacios anatómicos que están uniendo 2 huesos, ¿sí? Entonces tenemos articulaciones en todo nuestro cuerpo, desde las manos, los dedos, quizás las más grandes son las de las caderas, las rodillas, y pues como notamos, son las que reciben todo el impacto de nuestra actividad física diaria. ¿Y los cartílagos, mi doc? El cartílago, de hecho, es una parte de la articulación. El cartílago puede decirte que es el amortiguador de la articulación, se encuentra recubriendo las superficies articulares de los huesos y permite el amortiguar todas las cargas que pueden haber en esa articulación.
¿las articulaciones y los cartílagos están en todas las partes móviles de nuestro cuerpo o no es así? Sí, básicamente es así y permiten eso, ¿no? Permiten ser un engranaje para el movimiento de todas las extremidades, de nuestra cadera, del cuello. Entonces están en todas aquellas partes o todos espacios anatómicos donde se unen los huesos, ¿sí? Muy bien, mi doc. Este ha sido tan solo el abreboca para que podamos contextualizar un poquito lo que son las articulaciones y también el cartílago. Dicho esto, ¿qué les parece entonces si descubrimos cuál es la pregunta con la que vamos a participar el día de hoy en la Meditrivia? A continuación en sus pantallas para que usted vaya a nuestras historias de Instagram y así usted pueda conocer un poco más al respecto. ¿Cuál es una causa frecuente del desgaste del cartílago? A. Falta de ejercicio. B. Uso repetitivo de la articulación o C, envejecimiento. Tengo mis sospechas. No nos diga todavía, doc. Tengo mis sospechas por algo que me está pasando. Pero ¿sabe qué? Sí. ¿Le parece si es que esto lo vamos revisando a lo largo de nuestro programa y ya después usted nos va contando cuál es entonces el motivo? ¿Le parece? Sí, claro que sí. Pregunta un poco tramposa. ¿Sí? Ya nos dio ahí. Entonces, bueno, entonces hay que estar muy atentos, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, mi doc. ¿Qué les parece si nos vamos al primer corte comercial? Regresamos entonces para hablar acerca de los dolorosos momentos que vivimos quienes tenemos afectaciones en las articulaciones y también en el cartílago. Ya venimos. El doctor Carlos Rojas, especialista en medicina interna, hoy nos hablará acerca de los dolores articulares, los dolores de cartílago y el desgaste de los mismos. Arranquemos desde el inicio, mi doc. Los dolores, ¿a qué se dan? ¿Por qué están causándose y cuándo se presentan? Bueno, el hablar ya de dolor articular es un tema, se abre un abanico de posibilidades porque el dolor articular es un síntoma que se puede presentar desde enfermedades muy comunes como por ejemplo una infección viral con una influenza, puede dar dolor articular, generalmente autolimitado de unos días mientras dure la fiebre, mientras duren las molestias, pero también puede presentarse en otras infecciones. Por ejemplo, en la costa es muy común el dengue, ¿no? Que da un dolor articular muy intenso, muy predictor de esta enfermedad. Y también puede presentarse el dolor articular en enfermedades un poco más crónicas, ¿no? De ahí surgen, por ejemplo, enfermedades inmunológicas, enfermedades autoinmunes. Escuchamos a veces la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, que producen un dolor articular que es de característica inflamatoria. Ahora, también tenemos un dolor más mecánico, un dolor más desgastante, que también se puede dar sobre todo por el desgaste del cartílago, quizás es lo que más abordamos, lo más común, y se genera por la artrosis, ¿sí? Entonces, ese dolor se presenta ya como una etapa crónica cuando la articulación ya se ha dañado, donde se ha desgastado este cartílago, que es el que nutre en sí la articulación, y por tanto se genera este dolor que ya se vuelve crónico e incluso puede ocasionar limitación funcional y puede requerir cirugía. Doc, usted nos estaba mencionando que pueden haber por diferentes cuadros como consecuencia de otras enfermedades o de algunas otras afectaciones. ¿Eso significa entonces que es muy sencillo que la articulación llegue a inflamarse? Sí, puede llegar a inflamarse, como digo, por trastornos infecciosos, trastornos inflamatorios, también por el desgaste, por la tracción mecánica, por las cargas que se le aplican, por el exceso de fuerzas que se pueden aplicar en distintos trabajos, actividades físicas, en el ejercicio mismo. Eso no quiere decir que el ejercicio sea malo, de hecho es una de las principales armas que tenemos en contra del dolor articular o del desgaste del cartílago como tal. Entonces, sí se puede producir en muchas situaciones, incluso infecciones se pueden dar localizadas en la articulación que pueden llevar a la destrucción incluso de la articulación. La diferencia entre un dolor articular permanente y uno momentáneo, obviamente uno se va cuando se va la enfermedad y lo otro es ya tener el dolor permanente con el que algunas personas vivimos, que ya decimos, bueno, ya nos tocó. O sea, es un punto muy importante porque muchas de las personas se acostumbran a vivir con ese dolor y piensan que es algo normal, ¿no? Se dice, no, quizá es porque hago tal ejercicio, es porque hago tal cosa, es porque mi actividad se relaciona con esto, pero, y otros lo asocian también con la edad. Dice, bueno, ya tengo 40, tengo 50 años y por eso me duelen las articulaciones, pero no es normal. De hecho, el dolor articular puede ser un signo o es, de hecho, una señal de que algo está pasando en nuestro organismo, de que hay una enfermedad, de que hay una patología que quizás nos está pidiendo ayuda, ¿no? Nos está gritando y diciendo, ayúdame que algo está pasando. Doc,
Una pregunta interesante, porque estamos hablando del ejercicio. Sí. Estamos viviendo en el momento más fitness que yo creo que ha vivido la historia. Todo el mundo es fitness ahora y entonces encontramos rutinas para hacer ejercicio, abrimos YouTube, TikTok, Instagram y todo el mundo nos dice cómo mantenernos en forma. Y es un deseo latente. Ahora, al hacer ejercicio podemos estar afectando nuestras articulaciones y ¿en qué caso pasa eso? Es muy buena pregunta. Como yo decía, el ejercicio es la principal arma que tenemos contra el desgaste articular, contra el dolor de articulaciones. Al tener músculos fuertes, tenemos una mayor salud articular. Evitamos, de hecho, que haya desgaste de articulaciones. Sin embargo, pueden haber situaciones en las que realizamos ejercicios para los que no estamos preparados o los hacemos de una técnica, de una manera incorrecta, y eso puede llevar a una lesión, no tanto del cartílago, sino más bien de ligamentos, de tendones que se encuentran alrededor de las articulaciones y que pueden causarnos una lesión que luego nos impida tener una movilidad normal o que nos impida seguir manteniendo ejercicio. Es muy importante además el ejercicio porque disminuye otro factor de riesgo importante que es la obesidad, ¿no? Y la obesidad es un factor de riesgo no solo para nuestras articulaciones, sino para muchas otras enfermedades, hipertensión, diabetes, eventos cardiovasculares. Entonces el ejercicio siempre es una arma utilizándola correctamente. Sumado al ejercicio, ¿existe algún tipo de alimento que nosotros podemos consumir que nos ayude a fortalecer nuestras articulaciones, a potenciar esos cartílagos desgastados? Bueno, hay también muchos mitos alrededor, ¿no? Se cree que los alimentos, sobre todo que contienen más cantidad de colágeno, podrían ayudar a la articulación. Sin embargo, si vamos a hablarlo desde el punto de vista de la evidencia, que es en lo que se basa la medicina actualmente, pues no hay un alimento que nos pueda ayudar a regenerar como tal el cartílago. ¿No se regenera? No se regenera. De hecho, o sea, lo perdimos y lo perdimos. Es como el ex, no vuelve. Ojalá no vuelve. Ok. ¿Vuelve o no vuelve? Sí, ya, yo me hago el examen, resulta... Bueno, ahorita hablamos del diagnóstico para poder entender cómo nos damos cuenta. Pero una vez que el cartílago se desgasta, ¿podemos recuperarlo? ¿Una articulación desgastada se recupera? Bueno, se puede tener el daño que ya está hecho en la articulación. Hay diferentes fases en las que se vaya dañando el cartílago. Esto hablando cuando hablamos de desgaste de la articulación, de una enfermedad que se conoce como osteoartritis, ¿no? Comúnmente llamada artrosis. Entonces, cuando se va dando el desgaste de la articulación, va siendo progresivo. Hay un punto de no retorno. Cuando este cartílago llegó a dañarse tanto que ya prácticamente es inexistente, que prácticamente las superficies óseas que estaba recubriendo ya se rozan entre ellas, ya no hay otra alternativa quizás que la cirugía. Es decir, se puede hacer un reemplazo de la articulación como última medida quizás ya para garantizar que el paciente, que las personas mantengan una movilidad adecuada. De la articulación, o sea, es decir, se puede hacer un trasplante de articulación. Se reemplaza la articulación. Pero el cartílago no. El cartílago natural no. O sea, entonces, como para poder entender mejor, Doc, entonces tenemos hueso, cartílago, articulación. Sí, entre los dos huesos está colocada el cartílago. Entonces sirve como una especie de amortiguador entre los dos huesos. Cuando perdemos este amortiguador, pues los dos huesos friccionan entre sí y ahí ocasiona el dolor, ¿sí? Y como digo, hay un punto de no retorno en el que ya hay deformidad, incluso el hueso toma formas que no son las normales. El desgaste afecta. Sí, y ya limita movilidad y en esos casos muchas veces el tratamiento ya va a ser quirúrgico. Como digo, siempre llega a ser la última opción después de que se han agotado otras medidas, generalmente las tradicionales, ¿no? ¿Existe algún tipo de enfermedad diagnosticada y cuáles son estas enfermedades diagnosticadas que se derivan del desgaste y el dolor de articulaciones y también cartílago? Sí, claro. Como le decía, la enfermedad, de hecho, que se produce por el desgaste de la articulación es la osteoartritis, antes o que la conocemos como la artrosis, ¿no? Y de ahí se pueden derivar algunas otras patologías, lesiones de ligamentos, dependiendo de la articulación que vaya a ser la afectada. Diferentes a esas siempre tenemos que diferenciar otras enfermedades crónicas que producen así este dolor articular, que no se relacionan con desgaste, sino con otros procesos, como la temida gota, ¿no? Que es por exceso de ácido úrico. Esta tiende a ocasionar depósitos de este ácido úrico en las articulaciones y ocasiona sobre todo deformidad importante y claro también luego
problemas para la movilización, otras como la artritis reumatoide, que también produce mucha debilidad e incapacidad incluso para los movimientos, y pues siempre tenemos que diferenciar lo uno del otro porque son tratamientos completamente diferentes. Los tratamientos, una vez que una persona tiene que llegar a este diagnóstico, hemos hablado ya de las enfermedades como tal, ¿cuánto tiempo puede tardarle en poder controlar esta enfermedad? Bueno, depende mucho de los factores de riesgo y del diagnóstico, ¿no? Si hablamos de la osteoartritis, en realidad depende del factor de riesgo que tenga la persona. Aquí pasa mucho que hay un círculo vicioso. Como decía, uno de los factores de riesgo principal son la obesidad, falta de ejercicios, el sedentarismo. Entonces, pasa mucho que al paciente la articulación más afectada quizás es de las rodillas, ¿no? Esto se ve exacerbado porque el peso del paciente es mucho mayor. Entonces, el paciente muchas veces quiere ponerse a hacer ejercicio, pero dice, bueno, no puedo porque me duelen las rodillas. Claro. ¿Sí? Y sigue aumentando de peso. Entonces, se convierte en un círculo vicioso en el que a veces no se puede salir. Entonces, hay que ver las medidas óptimas. No es el mismo ejercicio que va a hacer una persona que tiene 100 kilos, 120 kilos, a una persona que pesa 60 kilos. Entonces, hay que individualizar mucho estas medidas no farmacológicas que son el ejercicio, la dieta y distintas modalidades de tratamiento que tenemos para disminuir de peso. Me imagino que en este caso, cuando el ejercicio no puede ser llevado a cabo, la dieta tiene prácticamente, se podría decir que la principal responsabilidad de ayudar al paciente primero a bajar de peso, mejorar su condición física y luego sí comenzar a trabajar físicamente el tema de ejercicio. Sí, aquí hay dos aspectos. La dieta es importantísima. Hay que recordar que la dieta no significa siempre dejar de comer, ¿no? No es, sino comer saludable. Exactamente, comer saludable. Siempre yo recomendaría de la mano de un especialista en nutrición, ¿sí? Porque el saber nuestro peso no significa nuestra composición corporal, sino que hay que conocer nuestra composición corporal. Entonces es una parte fundamental la parte de la nutrición. Y la segunda parte, en cuanto al ejercicio, si bien puede limitarse el ejercicio por el dolor o por la deformidad, hay ejercicios que se pueden hacer, ejercicios de menor impacto en las articulaciones. Por ejemplo, si tengo una osteoartritis de rodilla, quizás el ejercicio más válido puede ser el nadar, estar en una piscina, que son deportes no impacto. La bicicleta puede ayudarme cuando busco hacer ejercicios que no tienen impacto. Me gusta, me gusta. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de algo que no sé si es mito, no sé si es verdad, será que es efectivo o no. ¿La gelatina sin sabor ayuda a producir colágeno o nos ayuda a mejorar en algo? Bueno, es lo que conversamos un poco de los alimentos. Diría que es un mito. En realidad no hay evidencia que nos diga que consumir alimentos o medicamentos hechos de colágeno ayuden a regenerar el cartílago. O sea, esto de caldo de patas, tomemos caldito de patas, qué rico, mentira. Mentira, es rico, pero hasta ahí. Ok, bueno, yo le creo. Muy bien. Dice, las articulaciones y todas las enfermedades son llevadas de la mano por comer mal. ¿Será que sí? Creo que sí, claro que sí. Los hábitos, Doc. Los hábitos son fundamentales, ¿no? El llevar malos hábitos alimenticios nos condena muchas veces a tener problemas de peso. El peso condiciona un factor de riesgo importante para el desgaste de nuestras articulaciones y de otras enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, también si ya tengo hipertensión, tengo diabetes, tuve una enfermedad del corazón, va a ser mucho más difícil para mí, con tu pregunta pasada, salir de ese círculo vicioso, ¿no? Porque va a ser mucho más difícil hacer ejercicio, va a ser más difícil adherirme quizás a los medicamentos o a la dieta que tengo que llevar. Entonces, siempre los hábitos son muy importantes dentro del tratamiento y de la prevención, sobre todo. Es una enfermedad que tiene que prevenirse más que todo. De ahí los tratamientos un poco son controversiales, no tenemos una cura, por decirlo así, como para esta enfermedad en específico, que sería la osteoartritis. Doc, le voy a contar una realidad. Sí. Yo soy crujiente. Como muchas otras personas, y le voy a explicar a qué me refiero. Verá, lo que nos dice aquí, doctor. Que le suenen las rodillas a uno a veces, ¿es normal o es que es síntoma de algo? Levante la mano, ¿a quién le pasa aquí? 1, 2, 3, acá. A todos. 4, 5 de 7. ¿Usted no le cruje nada? También, sí, entonces, sí. Cuéntenos, doctor. Somos crujientes, ¿no? Estamos crujientes. Sí. ¿Qué hacer, mi doc? Bueno, no siempre es signo de una enfermedad articular. Entonces, el que tengamos estos sonidos en realidad pueden ser por la fricción de la articulación, puede ser totalmente normal, en realidad.
no siempre significa que hay una enfermedad presente. Ahora, si ese crujido se asocia a que yo tengo limitación funcional, es decir, me duele para caminar, ya no puedo caminar, no puedo subir gradas, en esas circunstancias indica que hay una patología importante. Y claro, hay que analizarlo con un examen físico adecuado, viendo los factores de riesgo, inclusive métodos de imagen, ¿no? Muchas veces necesitamos radiografía, resonancia para establecer la causa precisa del dolor y de estas alteraciones. O sea, puede haber crujido, es decir, el sonido, pero no dolor. Exacto. Entonces, sí. si es que ese es el cuadro, no hay que preocuparse. Generalmente no significa nada, no es una patología como tal y no indicaría un signo de alarma. Ahora, tampoco. si es que cruje y duele y también inmoviliza o limita, ya hay que asustarse. Signo de alarma, a correr a buscar a su médico. Ok, ¿qué es lo que pasa con una persona que tiene estos síntomas y no acude al doctor? Sinceramente dice, no, qué pereza, yo no voy, me duele el codo posiblemente, así ya llevo 3 años, doc, no pasa nada. ¿Qué ocurre con esa persona? Claro, como decíamos, puede ser síntoma de algunas enfermedades importantes, entonces podríamos estar no diagnosticando una enfermedad importante que luego va a tener consecuencias complicadas, ¿no? Hablamos de artritis reumatoide, la gota también conversábamos, y en el caso de la osteoartritis, este desgaste de la articulación, puede llegar a tener puede llegar a ese punto que decíamos de no retorno, es decir, la articulación ya está tan dañada que así yo baje de peso, así le dé una buena nutrición, así hagamos un ejercicio guiado, no voy a llegar a recuperar o a mantenerme y necesariamente tendría que ir a métodos más avanzados como son los quirúrgicos y que conllevan a complicaciones, conllevan a discapacidad a veces permanente, que condicionan también a que esté alejado muchas veces del trabajo, de las actividades cotidianas. Este tipo de resultados, este tipo de casos ya un poco extremos donde usted nos dice necesitamos la cirugía y demás, está ligado a nuestra edad, es decir, pasado los 30, 40, 50, X cantidad de años vividos, nuestras articulaciones seguramente presentarán desgaste, o es que esto se puede presentar desde el más pequeñito, el joven deportista que quizás va al gimnasio, hace deporte y demás. Bueno, es una enfermedad que sí va un poco ligada a la edad, porque como todo vamos teniendo complicaciones al pasar la edad, ¿no? Entonces el cartílago sí se desgasta más con el envejecimiento, con la edad, y por eso es que tenemos que cuidarnos mientras mayor edad tenemos. Entonces, en una persona que ya va teniendo 50, 60 años, el ejercicio tiene que ser no un gusto, no tiene que ser quizás no es estético un hobby, o fama, no, sino una obligación casi, como parte del cuidado diario. Entonces, sería muy importante mantener estos métodos de prevención para no llegar a desarrollar eso. Y claro, se presenta mucho más la osteoartritis con mayor edad. Ok. Por favor, me gustaría que el doctor pudiera indicarme si ayuda en algo las infiltraciones. Se escucha mucho esto. Sí, y es un punto muy controversial, incluso entre nosotros los médicos, ¿no? Hay unos que están a favor, otros en contra. En esto todavía no hay un 100% decidido. Yo creo que en este caso se debe hacer un manejo individualizado. Es decir, hay pacientes en los que podría mejorar el dolor, pero hay alguna otra evidencia que sugiere que podría empeorar el caso. Entonces, hay que elegir muy bien al paciente que va a ser sometido a estas infiltraciones articulares. Debe ser hecho con normas estrictamente asépticas. Eso quiere decir que tiene que ser hecho por un profesional que sabe del tema y con una limpieza adecuada de la zona donde se hace, porque eso significa que hay un pinchazo en la rodilla donde se coloca un medicamento. Y muchas veces podemos meter una bacteria a un lugar en el que no había bacterias. Y eso causa una infección. ¿Qué pasa con una infiltración que no da con el punto exacto donde debería? Bueno, las complicaciones locales no son tan importantes, a veces hay un poquito de sangrado o puede haber un poco de dolor, pero quizás la complicación más severa que le veo yo son las infecciones, ¿no? Pasa algo que se llama artritis séptica, que es una infección como tal de la articulación. Y es porque precisamente metemos bacterias desde la piel o desde otro lado porque no hubo una adecuada limpieza. Claro, a veces puede producirse a pesar de la adecuada limpieza, pero muchas veces es por esta falta o porque lo hacen profesionales que quizás no están del todo capacitados para realizar estos procedimientos. Entonces, siempre que se haga estos procedimientos debe ser con una indicación muy estricta y guiado por un profesional que sepa el tema. Y como digo, no hay mucha evidencia de que sea muy beneficiosa. Doc, cuando se hacen infiltraciones,
hay varios productos que, bueno, no se sabe si hay varios productos. Lo que dicen normalmente es, vamos a hacer infiltraciones y una de las grandes y conocidas alternativas que ahora hay en el mercado es el ácido hialurónico. Por ejemplo, ¿este tipo de infiltración ayuda en algo a renovar, a fortalecer? ¿O qué es lo que hace dentro de nuestra articulación? ¿Y solamente, o es solamente algo momentáneo y pasajero para el dolor y después de un tiempo va a regresar? Sí, puede ser controversial. Se usa mucho el ácido hialurónico en las inyecciones intraarticulares, pero al revisar la evidencia al respecto, es decir, lo que dicen los estudios, en realidad no es mejor que el placebo. Esto es que en los estudios inyectan placebo, es decir, una sustancia que no tiene nada, versus el ácido hialurónico, y no es mejor. Entonces, en realidad no tiene una mejoría franca, no le da una mejoría franca al paciente. Lo que nos acaba de decir, Doc. ¿Usted sabía eso? ¿A que no sabía? ¿No es cierto? Ok, entonces mucho ojo a lo que usted está infiltrándose en su rodillita y hacerlo siempre bajo el contexto médico. Siendo las 5 de la tarde con 32 minutos, nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero volvemos enseguida. Si le duele y le cruje todo, espere, que todavía no terminamos. Bueno, amigos, nosotros seguimos con nuestro tema central, muy interesante porque conforme van pasando los años, al parecer nuestras articulaciones y nuestro cartílago comienza a cambiar. Nuestro cuerpo obviamente empieza a ceder y es ahí donde con más ganas tenemos que cuidar de él, ¿no es cierto? Así que el día de hoy nuestro médico especialista es el doctor Carlos Rojas. Él es especialista en medicina interna. Doc, antes de seguir ahondando en este tema, me gustaría que la gente supiera dónde lo puede encontrar. Claro, mi consulta privada la desarrollo en Clínica El Batán, me pueden encontrar ahí. Igual mis redes, Dr. Rojas Carlos en Instagram y mi número de teléfono sale en pantalla. Perfecto, muchas gracias, mi doc. Ahora, sigamos respondiendo los mensajes porque le cuento que nuestra línea de contacto está a full, mi doc. Qué bueno. Muy bien, cuando te suenan los huesos, ¿es la articulación o es el cartílago? Bueno, pueden ser las dos, ¿sí? El cartílago mismo. Cuando ya llega, el cartílago cuando ya llega a tener un desgaste importante puede ocasionar ese crujido, pero se acompaña de dolor, frecuentemente se acompaña de dolor y pues también puede haber lesiones ligamentosas o de la membrana sinovial que pueden ocasionar estos ruidos, ¿no? Creo que es muy común, ¿no? La mayoría de personas creo que en toda la vida hemos tenido estos sonidos, pero que muchas veces no llegan a convertirse en una patología de relevancia, ¿no? Pero decíamos siempre estar pendientes de estos signos de alarma, ¿no? El que haya dolor, el que haya limitación para la movilidad, que haya rigidez de las articulaciones, eso nos llevaría a tener que consultar con el médico. Acaba de tocar un tema que precisamente tiene que ver con nuestra siguiente pregunta. El que nos saquemos los cuisitos de las manos, Doc. A veces siento como que están demasiado rígidas y eso me ayuda a aflojarlas. ¿Esto ayuda o es negativo? Bueno, en realidad no hay una contraindicación ni tampoco algo a favor, ¿no? Pero el ejercer estrés sobre cualquier articulación a la larga puede ocasionar lesiones o mayor desgaste. Entonces, a grandes rasgos diría yo que no es lo más recomendable y que más bien habría que ver cuál es la causa que está causando esa rigidez y tratarla antes de hacer estos movimientos. Estas prácticas. O sea, déjese quieta los dedos. Exactamente. Muy bien, muy bien. Eso, usted dígale, Doc, dígale a nuestra audiencia porque a veces somos tercos. Buenas tardes, doctor. ¿Hacer bicicleta ayuda a tener músculos en las piernas y ayuda también en las rodillas? Claro que sí, como decía, es uno de los ejercicios que no tiene impacto, sobre todo en las rodillas, que son una de las articulaciones más afectadas por la osteoartrosis o por la osteoartritis, perdón. Entonces, primero que no lleva impacto a nivel de las rodillas y cualquier ejercicio es beneficioso para la salud, ¿no? Y claro, al hacer un ejercicio más que todo aeróbico, ayuda a la salud cardiovascular y también puede ayudar a fortalecer los músculos de las piernas. Muy bien. Por favor, doctor, estoy con los tendones inflamados. El diagnóstico del especialista con radiografía lo tuve hace 6 meses y no he podido superar. ¿Qué hacer en estos casos? Es muy interesante, ¿no? La tendinocinovitis o la inflamación de los tendones que puede haber muchas veces se debe a lesiones deportivas, ¿sí? A veces se relaciona con enfermedades inmunológicas también, que se presenta en algunas enfermedades inmunológicas y hay que ver ese contexto para decir cuál es el tratamiento adecuado. No solamente el saber qué tiene y el reposo son importantes, sino también en ciertas patologías se necesita terapia física, rehabilitación. Entonces, comenzar con ciertos movimientos, colocar compresas, hacer diferentes terapias, incluso en agua, e ir guiando poco a poco la nueva movilidad y la actividad física es lo más importante quizás en esos casos.
Mi doc, ¿qué tan creativo se siente hoy? Bastante. Muy bien, entonces, ¿le parece si utilizamos la pizarra y podemos dibujar un poquito para que nuestros amigos televidentes puedan tener una idea algo más clara? Porque a mí como que me está faltando lo visual. Me gustaría entender cómo es que mi cuerpo a veces tiene esos dolores, cómo luce una articulación o un huesito que quizás ya no tiene el cartílago necesario para poder amortiguar, como usted nos estaba mencionando, y de esta manera puedes tener mayor claridad. ¿Qué estamos viendo, mi doc, en su pizarra? Soy muy malo para dibujar. No, pero usted no se preocupe, que aquí no venimos a criticar. Aquí miramos y no juzgamos. Pero bueno, aquí traté de dibujar una articulación precisamente, ¿no? Como decía, esto es la unión, el espacio anatómico en el que se unen dos huesos. Entonces, en este espacio anatómico donde se unen dos huesos, funciona nuestra articulación, que está conformada por varias estructuras. La membrana sinovial, que es una como capa que está envolviendo líquido. Esto de hecho secreta un líquido y dentro de esta articulación hay líquido sinovial. Dentro de todas nuestras articulaciones hay líquido sinovial. Y el cartílago, que es lo que estamos mucho hablando el día de hoy, es una membrana que puede decirse como gelatinosa, que se encuentra entre las dos articulaciones, perdón, entre los dos huesos, ¿no? Ok. Entonces, puede entenderse que todo esto que tenemos acá pintado de rojo es el cartílago, ¿sí? Entonces, este cartílago, como vemos, va a servir de una especie de amortiguador para el hueso, ¿sí? Es decir, si yo estoy corriendo, quien va a amortiguar mi caída es esto. Si yo salto de un tercer piso, va a ser esto, el que me amortigua la caída. Si estoy haciendo ejercicio con pesas, si estoy trabajando, levantando pesos en mi trabajo, el que va a aguantar todo eso va a ser mi cartílago. Entonces, muchas veces con el paso del tiempo, lo que puede haber son lesiones o microlesiones que van a desgastar el cartílago, que van a causar que se vaya desgastando, que se vaya eliminando, y al último se pierde y lo que nos queda es el roce entre los dos huesos, lo que ocasiona mucho dolor. Nos está hablando acerca de un líquido como tal. Sí. El líquido sinovial, ¿por qué se desgasta, se riega, se daña? ¿Y qué es lo que ocurre cuando esto pasa? Muy importante, ¿no? El líquido viene producido desde la membrana sinovial. Antes de eso, quizás del líquido, algo que no estaba contando es que este cartílago no tiene inervación, es decir, no llegan nervios donde él y tampoco tiene vasos sanguíneos. Por eso se daña tanto y por eso es tan difícil también regenerarlo, ¿sí? Y bueno, el líquido se secreta desde la membrana sinovial, de esta membrana que está afuera. Se estimula más la producción de ese líquido que funciona como una especie de lubricante para los movimientos, sobre todo con el movimiento, ¿sí? Con el ejercicio. Entonces, por eso, mientras menos ejercicio hacemos, tenemos menos lubricante para mover la articulación, para mover nuestra rodilla, y por tanto, al tener menos líquido, es más probable el desgaste y las complicaciones de esta patología y la generación de la artrosis. Doc, nosotros quisiéramos seguir leyendo algunos mensajitos que llegan a través de nuestra línea de contacto porque muchas personas quieren conocer al respecto. Buenas tardes, ¿caminar 1 hora y media ayuda con las articulaciones? Sí, como decíamos, todo el ejercicio que se puede hacer es beneficioso, ¿no? Siempre hay que ver si bueno, lo que recomendamos es por lo menos unos 30-50 minutos de caminata, o sea, de caminata diaria, ¿no? Eso como en general para la salud cardiovascular. Ahora, hay que ver si la caminata es el mejor ejercicio para esa persona. Entonces, depende de cada persona. Si esa persona ya tiene una artrosis, está degenerado sus cartílagos, tiene problemas en sus rodillas, de ligamentos, el impacto que hace al caminar, al correr, va a ser peor. Entonces, se puede buscar alternativas, como digo, bicicleta o la natación, que son alternativas muy buenas de ejercicio que cumplen el mismo papel y que no tienen el impacto que tendríamos en las articulaciones con el otro. Hablando de impactos, doctor, ¿subir y bajar gradas todos los días afecta a las articulaciones? Sí, o sea, es algo saludable el hacer la actividad, ¿no? Siempre hay que considerar que no solamente el ir un momento al gimnasio o al hacer ejercicio unos 30 minutos nos garantiza una buena salud. El sedentarismo no solamente que yo, o no tener sedentarismo no es solamente que yo vaya al gimnasio, ¿no? Sino también es estar activo. Muchas veces estamos en el trabajo, y esto pasa en la mayoría de personas, estamos 8 horas sentados en nuestro escritorio, y esas 8 horas significa que yo estoy siendo sedentario. Entonces la movilización en el trabajo es importante. Ahora, eso, quizás el subir gradas sumado a que yo tenga un peso elevado para mi estatura, ¿no? Por ejemplo, si yo mido unos 50, unos 60 y peso 100 kilos, va a representar un trauma importante para mis rodillas en ese momento. Pero si no es así, pues no representará un trauma y puedo realizarlo sin problema. Muy bien, Doc. Entonces, hablando de los ejercicios. Buenas tardes, doctor. ¿Es perjudicial realizar ejercicios con rodilleras o ayuda en algo?
No es perjudicial. De hecho, las órtesis o las rodilleras están recomendadas más que todo cuando ya hay alguna lesión, cuando hay algún signo de artrosis. Podrían estar recomendadas para estabilizar las rodillas en este caso, o sí, sobre todo cuando hablo de rodilleras, ¿no? Para estabilizar las rodillas. No es indicativo que siempre hagamos ejercicio con rodilleras, ¿no? Sino que se puede hacer sin ellas, y más estaría indicado cuando ya hay una lesión previa para mantener una buena estabilidad. Muy bien, mi doc. Ahora, doctor, buenas tardes. ¿Los dolores articulares están relacionados con problemas de tiroides? No, generalmente, bueno, la enfermedad de tiroides es una enfermedad que produce muchos síntomas, ¿no? La mayoría de ellos son cansancio, somnolencia, de hecho aumentar de peso puede ser consecuencia de un hipotiroidismo, pero no es los síntomas más típicos. Puede haber mialgias, que es como dolor del músculo, ¿sí? Puede haber, y en realidad un malestar general y cansancio, pero generalmente no se asocia a un dolor articular como tal. Muy bien, vamos a ver una fotografía en pantalla. Nuestros amigos televidentes nos envían un poquito de lo que viven diariamente y así nosotros encontrar quizás una alternativa o una respuesta. Doctor, tengo así la mano como envió en la foto, especialmente en el dedo del medio. Está como deforme, la siento como si estuviera hinchada, y la pierna izquierda hinchada también, pero siempre se me hinchan las piernas. Tengo 49 años, soy mujer y esto es lo que estoy viviendo. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, ahí aparentaría que hay una inflamación de la articulación, ¿sí? Eso podría llamarse una artritis o una tenosinovitis. Puede ser la articulación o el tendón que hay la inflamación, y habría que relacionarlo a ver si hay otras zonas de la extremidad, como comenta, que también estén inflamadas. Si es eso, hay que verificar que no haya un diagnóstico o una enfermedad sistémica que esté causando esta complicación. Doctor, ¿y qué pasa con aquellas medicinas, por ejemplo, el colágeno, el ácido, no sé, estas cosas en polvo y ciertos colágeno hidrolizado y estas cosas que aparte están carísimas? ¿Funcionan o no funcionan? ¿O mejor guardamos el dinerito y nos vamos al doctor y con una rehabilitación estamos mejor? Creo que lo guardamos. Sí, bueno, va a ser bastante controversial todo el día de hoy. La mejor recomendación. Sí, basado en la evidencia, ¿no? que tenemos disponible, en general el colágeno, la condroitina, la glucosamina, que son muchos de los medicamentos que se usan, no tienen una evidencia documentada franca, ¿sí? Es decir, no han demostrado un gran beneficio en la regeneración del cartílago o en la mejoría a largo plazo de la enfermedad. Entonces, no hay una recomendación estricta para que se usen los medicamentos, además de los costos importantes que tienen. Entonces, más bien, siempre tenemos que priorizar, yo creo que las medidas no farmacológicas, que es la que veníamos hablando sobre la actividad física. Imagínense que el mantener una actividad física y reducir un 10% del peso corporal puede reducir hasta más del 50% del dolor en los pacientes con osteoartrosis. Entonces, es una ventaja que supera a cualquier medicamento. Entonces, los principales tratamientos en esta enfermedad, que es la osteoartritis o artrosis, es básicamente medidas no farmacológicas. Claro que tenemos que aplacar el dolor, controlar el dolor, pero estos medicamentos que prometen regenerar el cartílago, que prometen regenerar la articulación, no tienen una evidencia documentada franca. Doc, ¿y qué pasa con estos conocidos como AINES? ¿Qué son ellos y para qué sirven? Claro, los AINES son una de las primeras líneas de tratamiento del dolor de la patología, de la osteoartritis. Son antiinflamatorios no esteroides, por eso son sus siglas de AINES. Son muy buenos para tratar el dolor y para desinflamar las articulaciones que se ven afectadas. Sin embargo, estos pueden tener algunas limitaciones por sus efectos adversos. Hay que siempre tener en cuenta que todo medicamento lleva consigo un probable efecto adverso. Si no le produce a una persona, no quiere decir que a la otra no le produzca, puede producir los efectos adversos. ¿Cuáles son estos efectos adversos? Los AINES se caracterizan por producir efectos adversos, sobre todo a nivel gastrointestinal, originando, por ejemplo, gastritis o úlceras gástricas, y a nivel renal, originando insuficiencia renal, sobre todo cuando se usan por largos tiempos. Entonces, son muy útiles para tratar los episodios agudos de dolor, para estabilizar, puede decirse así, el paciente, pero no tanto para mantener un medicamento de manera crónica, ¿no? No puedo tomar un mes, no puedo tomar 2 meses ese tratamiento. O sea, tiene que ser un tratamiento puntual. Puntual para calmar el dolor. ¿Qué tipo de componente tienen los AINES? ¿Es un qué? ¿La pastilla contiene qué? Bueno, son de los comunes, por ejemplo, tenemos ibuprofeno, ketorolaco, el diclofenaco, ¿no? Que son bastante conocidos. Son inhibidores de una coenzima, son inhibidores de una vía de la inflamación, por decirlo así. Entonces, su papel fundamental, más allá de la analgesia, es disminuir la inflamación.
y al disminuir la inflamación nos ayudan a controlar el dolor. Es por eso que son muy importantes y ayudan mucho para el control del dolor. Eso quiero que quede claro, son primera línea para tratar el dolor. O sea, lo único que vamos a hacer es quitar el síntoma, más no solucionar de alguna vez no soluciona la enfermedad, solamente trata la molestia. Y como digo, hay que limitarlo en el tiempo. No lo podemos mantener por mucho tiempo de tratamiento. No se tome por mucho tiempo estos medicamentos. Doctor, quisiera saber si existen ejercicios que resulten buenos para las rodillas. ¿Realmente existen este tipo de ejercicios y cuáles son? Sí, en realidad son todos aquellos ejercicios que nos ayudan a fortalecer los músculos que se están alrededor de las rodillas. ¿Cuáles son ellos? Sobre todo los músculos cuádriceps, que están en la parte frontal del muslo, ¿sí? Esos nos van a permitir tener... ¿Estos? Sí, exactamente. Nos permiten tener fuerza para generar el movimiento de flexión y extensión de la rodilla, que es el principal movimiento que tiene. Entonces, son muy prioritarios ejercicios de fuerza, ¿no? El hacer pesas, el ir al gimnasio está muy bien visto. De hecho, hay ese mito, ¿no? Como que voy al gimnasio, pero me va a complicar más mis rodillas que ya están afectadas, pero en realidad tienen un beneficio muy importante al fortalecer los músculos. Al tener músculos saludables, podemos tener una articulación saludable. ¿Mejora en algo el tener los músculos saludables del tema del líquido sinovial, por ejemplo? Claro, como decía, la membrana sinovial secreta más líquido cuando hay más actividad y movimiento y ejercicio, claro. Entonces vamos a tener una mejor lubricación, mejor movilidad. En todo aspecto, el ejercicio va a ser una buena recomendación siempre. Muy bien, disculpe, yo quiero saber la diferencia que hay entre el desgaste de cartílago y la fibromialgia. Muy buena pregunta, ¿no? El desgaste del cartílago es, como tal lo hemos dibujado, es un proceso crónico en el que poco a poco, por diferentes factores de riesgo, por el microtrauma que puede haber, por las fuerzas de tracción, se desarrolla y va desapareciendo el cartílago hasta que prácticamente desaparece y nos da estas complicaciones de deformidad, dolor y limitación de la movilidad. La fibromialgia es una enfermedad completamente aparte, ¿no? Su fisiopatología o su conocimiento todavía no está muy claro, no se conoce de dónde viene, pero se caracteriza porque aparece un dolor muy importante en múltiples zonas, ¿no? No solamente a nivel articular, sino también a nivel muscular, y suele ser refractario, suele ser muy difícil de tratar. Entonces, hay que hacer muy bien el diagnóstico entre una y otra cosa. Son cosas totalmente diferentes y manejos también totalmente diferentes. La fibromialgia muchas veces amerita un manejo multimodal del dolor con múltiples fármacos y muchas otras estrategias de seguimiento. Y a propósito, ahí también el ejercicio tiene un buen punto y también muchas veces el acompañamiento psicológico, porque es una enfermedad también debilitante. ¡Wow! ¡Qué interesante! Miren ustedes cómo algo que nace en nuestras articulaciones incluso va a necesitar ese apoyo psicológico en el proceso. Ahora es momento de separarnos por unos contados instantes. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero regresamos enseguida con algunas recomendaciones y algunas otras dudas que tenemos en el tintero. Ya volvemos. Son las 5 de la tarde con 54 minutos. Hay una pregunta que se ha repetido mucho a través de nuestra línea de contacto, el 0995-2930-16. Y nos dicen, Doc, si hacer ejercicio ayuda, entonces, ¿el CrossFit es bueno o malo? Tremenda pregunta. Sí, igual insistiendo, ¿no? La actividad física es fundamental. Hay ciertos ejercicios quizás en el CrossFit que en personas que tengan una predisposición o ya tengan una lesión previa no puedan realizarse del todo. Entonces hay que individualizarlo bien, pero sí, se podría hacer. No creería que vaya a empeorar el tema de ninguna... Si no hay ninguna lesión previa, no tendría por qué causar una patología el CrossFit, siendo un ejercicio aeróbico, siendo un ejercicio en el que se hace también peso, pero siempre hay que hacer el ejercicio guiado. Entonces, acompañarse de un instructor, acompañarse de un fisioterapeuta, incluso médicos deportólogos, que nos pueden guiar en el proceso de cómo hacer el ejercicio de manera correcta. Muy bien. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tan beneficioso es el plasma para la regeneración de articulaciones? Quisiera hacérmela para mi rodilla. Actualmente tengo tendinitis. Pues la misma recomendación, que preferible no se debería realizar este procedimiento, porque se ha mostrado o hay quizás evidencia de que no es muy beneficioso para regenerar como tal la articulación. No quita el hecho de que esto o inyecciones intraarticulares de corticoides puedan dar un alivio momentáneo a las molestias, pero no llega a ser un tratamiento definitivo, no
cumple con esa promesa de regenerar el cartílago que esté dañado, ni tampoco va a llegar a curar la enfermedad. Muy bien, mi doc, interesante. Entonces, miren ustedes, amigos, felicitaciones por el programa, Doctor 7, me encantan. ¿Por qué los médicos mandan a tomar suplemento de nitrato de calcio y citrato de calcio y vitamina D3 para los huesos? ¿Esto es bueno? Saludos desde Lago Ave. Igual, Choco, muy buena pregunta, me están encantando las preguntas, porque eso aborda una patología un poquito diferente, que es la osteopenia y la osteoporosis. Entonces, muchas veces se confunde, uno cree que cuando uno está afectado a los huesos le va a doler, ¿no? Entonces dice, yo tengo osteopenia y me duelen los huesos. Pues no, generalmente la osteopenia y la osteoporosis, a menos que haya una fractura, no ocasionan dolor. Entonces, el suplemento que se da con calcio o vitamina D es cuando se considera que hay una deficiencia o está dentro de un tratamiento de una osteopenia o de una osteoporosis. No así para problemas articulares como tal, como la osteoartritis, como la artritis reumatoide, no serían beneficiosos en ese caso. Pero como digo, sí en suplementar en estas enfermedades que son por una debilidad ósea, ¿no? Que es la osteopenia y la osteoporosis, pero comprenden una patología diferente y el suplemento puede ayudar para fortalecer el hueso, para evitar una progresión de la osteoporosis. Siempre la recomendación que nosotros hacemos para su casa y para su familia es que no deje de acudir al médico tratante y que siempre nosotros busquemos la prevención antes que la simple solución. Nos vamos entonces ahora a responder la pregunta de nuestra Meditrivia. Vamos a ver qué es lo que ustedes han votado el día de hoy y esta es la pregunta que para este día la habíamos planteado. Entonces, en su pantalla tenemos, ¿cuál es una causa frecuente del desgaste del cartílago? Lo hemos repetido en varias ocasiones. A, falta de ejercicio. B, uso repetitivo de la articulación. O C, envejecimiento. Uy, Doc, ¿y ahora cuál es la respuesta correcta? Está reñido todo. Y como cuando iniciamos el programa decía, es una pregunta tramposa porque yo creo que en esta las tres tienen algo que ver, ¿sí? Para mí las tres, nadie se equivocó. Porque como decía, el cartílago se va debilitando con la edad, el uso repetitivo de la articulación en ciertos movimientos puede también afectar y también la falta de ejercicio, el sedentarismo, pues también contribuye. Entonces, las tres tienen que ver y son factores de riesgo para desarrollar sobre todo la osteoartritis. Doctor, estamos cerrando ya nuestro programa, son las 5 de la tarde con 59 minutos. Quiero darle las gracias por habernos acompañado. El doctor especialista Carlos Rojas, el de Medicina Interna, viene el día de hoy a conversar con nosotros. ¿Cómo se sintió hoy, Doc? Muy bien, muy bien. Me agradó mucho todas las preguntas que tuvimos de la gente a través de las redes. La verdad, muy feliz de compartir. Encantado en este programa. Tenemos una audiencia súper linda, nuestras familias ecuatorianas aman nuestro programa y nosotros encantados siempre de estar con ustedes cuidando su salud. Gracias por acompañarnos, mi doc. Muchas gracias. Ahora yo le hago una invitación, le quiero presentar a las manos que cocinan delicias todos los días desde las 6 de la tarde y él es nuestro amado chef Albertito. ¿Cómo vamos, mi chef? Mingazo, mingazo. Amigos, buenas tardes, doctor. Felicidades. Choquito, un abrazo. Hoy tengo para ustedes dedicado un molde sorpresa. ¿Un mote sorpresa? Un molde sorpresa que, como ustedes pueden ver, tienen aquí todos los ingredientes. Así que esto es específicamente para ustedes. Ok, a mí me encantan las sorpresas, así que sorpréndanos, por favor. Okay. Con nosotros será entonces hasta el día de mañana. Un beso, muchas gracias.